Buenos días, hermanos. Buenos días, qué gusto verlo. Bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor en el día del Señor. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Como siempre he dicho, no hay mejor lugar para estar en el día del Señor que no sea la casa del Señor. ¿Verdad, hermanos? Amén, ¿verdad? Y yo digo, nada tiene que ver con el templo, si el templo es grande, chiquito, construido totalmente, semiconstruido, una chocita, pero donde sea es la casa del Señor, ¿verdad, hermanos? Y el mejor lugar para estar el día del Señor es en la casa del Señor, ¿verdad? Es el mejor lugar para estar. Siempre recuerdo el pasaje, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y eso es cierto. Yo me alegro cuando hay que ir a la casa de Dios. Bueno, estamos viendo una pequeña serie de mensajes, de estudios, basado a 2 de Corintios, capítulos 8 y 9. Por favor, vaya abriendo ahí su Biblia. Esta serie, que es corta, lleva por título La gracia de dar. Estamos hablando sobre la generosidad, que el Señor obra en nuestros corazones y eso nos motiva a dar. Porque el cristiano, la cristiana, tienen que dar en base a la generosidad que Dios obra en sus corazones. Estamos hoy viendo el tema número 3, o vamos a ver el tema número 3 esta mañana, pero en 2 Corintios 8 ya hemos estudiado los primeros 5 versículos del capítulo 8, pero yo quisiera leerlos con ustedes esta mañana una vez más, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 8, 1 al 5, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hasta ahí es donde el domingo pasado hemos llegado en el estudio que estamos haciendo, y esta mañana vamos a abarcar los versículos 6 al 9 de este mismo capítulo. Pero antes de todo, el tema de esta mañana, el título de la lección es este. Lección número 3, ese es el tema de esta mañana: Cristo, nuestro gran ejemplo, de lo que estamos estudiando sobre el dar. ¿Recuerda usted cuál es el contexto histórico de estos 2 capítulos de 2 Corintios? El domingo pasado invertimos un poco de tiempo explicando cuál era la situación que se estaba dando en ese tiempo en la iglesia de Jerusalén. Bueno, no solo en la iglesia de Jerusalén, sino en esa región de Palestina, a causa de una sequía, una hambruna. Sequías, como dijimos el domingo pasado, que eran que se repetían, que se daban cada cierto tiempo, y eso generaba una hambruna, una escasez. No había trabajo, no había dinero, no había cosechas, los animales morían por causa de que no había agua, no había comida tampoco, la gente tenía que emigrar. Entonces, toda esta situación sencillamente produjo una carestía en Jerusalén. Entonces, las iglesias de diferentes lugares comenzaron a levantar ofrendas para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Pero ojo, recuerde que el problema de Jerusalén con esta sequía no era algo una sola vez, era algo que se repetía, era un ciclo. Es algo como lo que ocurre en nuestro país también. Que usted sabe que cuando estamos acá en temporada de invierno en la costa, en la sierra están en temporada de verano, y cuando acá estamos en verano, en la sierra están en temporada de invierno, hay muchas lluvias, y luego viene el problema para nosotros porque se producen los famosos huaicos, ¿verdad?
Entonces todo eso genera malestar, problema en la economía. Entonces también ellos estaban con problemas en su economía, así que las iglesias deciden levantar una ofrenda. Y Pablo va a establecer en estos dos capítulos de 2 Corintios, capítulos 8 y 9, va a establecer los principios que van a regir cómo levantar las ofrendas y cómo utilizarlas también en la obra de Dios. Y hermanos, hemos estado hablando nosotros desde hace ya algún tiempo de que en el Nuevo Testamento se habla de la ofrenda. Y la ofrenda, hermanos míos, es algo que fluye de nuestro corazón, producto del amor que el Señor obra en nosotros, asunto que vamos a ver dentro de un momento, pero nos estamos adelantando a lo que vamos a ver. Pero en estos versículos 1 al 5 que acabamos de leer como repaso, Pablo ha colocado como ejemplo del dar a las iglesias pobres de la región de Macedonia. Asunto que también explicamos el domingo pasado, ¿eh? Recuerden ustedes que las iglesias de Macedonia, aún siendo pobres a causa de también una situación similar que la de Jerusalén, una situación de sequía, situación de guerras, lo cual era muy usual en aquel entonces, todo eso había llevado a que las iglesias de Macedonia estén en pobreza. ¿Qué iglesias? La iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Pero hermanos, a pesar de que ellos estaban también en pobreza, no dijeron, no vamos a apoyar, sino que ellos dijeron, vamos a darle a la obra de Dios, vamos a ayudar a los hermanos, vamos a dar la ofrenda. Y no solamente dieron, sino que como acabamos de leer, dieron aún más allá de sus fuerzas. Y esa es la gracia de dar. Cuando Dios obra en nosotros y comenzamos a ver sobre el dar. Ahora, en la sección de los versículos 6 al 9, que todavía no hemos leído y que lo vamos a ir leyendo poco a poco conforme avancemos, Pablo primero va a hacer un giro en el tema que está tratando, porque Pablo estaba hablando de las iglesias de Macedonia, ahora cambia a partir de versículo 6 y se enfoca directamente en la iglesia de los Corintios. ¿Y para qué se enfoca en la iglesia de los Corintios? Lo hace para animarles a ellos sobre el dar. Porque los corintios, como cualquiera de nosotros, hermanos míos, necesitamos aprender a ser generosos. Porque recuerde usted que nuestra naturaleza humana no es generosa. Nuestra naturaleza humana es todo lo contrario. Nosotros no somos generosos por naturaleza. Somos seres humanos que necesitamos aprender de Dios, de su palabra, que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces, Pablo ahora les va a enseñar a ellos sobre el ser generosos directamente. Y va a colocar al gran ejemplo del dar, que es el Señor Jesucristo. Porque, hermano, Cristo Jesús lo dio todo por amor a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Así es, Él lo dio todo por amor a nosotros. Cristo Jesús lo hizo así. Así que estos dos capítulos de 2 Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9, nos enseña la gracia de dar. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana, de los versículos 6 al 9, que Cristo es nuestro gran ejemplo. Pero vayamos al versículo 6, por favor. Y ahí nos hacemos una pregunta, porque en el versículo 6 va a aparecer un personaje que para nosotros es conocido a causa de que hay una epístola con su nombre, que es Tito. Y nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Quién era Tito? Entonces, versículo 6 leemos, por favor. Versículo 6 dice: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, por eso le digo, aquí aparece un personaje en el escenario y nos preguntamos, ¿quién es este Tito? Bueno, nosotros tenemos básicamente dos respuestas. La primera respuesta que tenemos es que Tito era un discípulo de Pablo. Así como lo fue Timoteo en su momento, Tito también fue un varón que anduvo con Pablo muchos años, que aprendió de Pablo, que Pablo lo ministró, que Pablo formó su vida, y este varón
era un discípulo del apóstol Pablo. Pero en este momento, cuando Pablo escribe a los corintios, este Tito tenía el encargo de ser el que estaba conduciendo la vida espiritual de los corintios. Así que podemos decir nosotros que este Tito era el líder espiritual de los corintios. O sea, algo equivalente a lo que nosotros diríamos hoy en día el pastor de la iglesia. Así que Tito era el líder espiritual de los corintios, él era el que estaba guiando la vida espiritual de los corintios, porque en el capítulo 8 de 2 los Corintios, en el versículo 23, hay una partecita al comienzo del versículo 23 en referencia a Tito, que el apóstol Pablo dice así: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Ahí está, mi compañero, es mi compañero y es colaborador, dice, para con vosotros. O sea, él está colaborando, haciendo la obra de Dios con ustedes y en ustedes. Ese es justamente lo que le decía. Tito era el líder espiritual de los corintios. Y lo que ocurre aquí, queridos hermanos, es que aquí vamos aprendiendo algo muy importante en nuestra vida y en nuestro ministerio. Es que Pablo se dirige a Tito, porque Tito, siendo el líder espiritual, el pastor de la iglesia de los Corintios, el pastor es clave en el desarrollo de la enseñanza y la práctica de dar en la iglesia. El pastor es clave porque el pastor es el que tiene que dar la enseñanza, o sea, ser el maestro, la enseñanza del dar, pero no solo tiene que enseñar de una forma teórica, sino que el pastor también tiene que ser el ejemplo de una forma práctica. Porque usted sabe que si todo es simple teoría, a las finales no echa raíces, ¿verdad que sí? Es por eso que el pastor tiene que ser el ejemplo, no solo en la enseñanza teórica, sino también en el dar. Tiene que practicar lo que está enseñando a la grey. Y eso es lo que encontramos acá. Por eso es que Pablo está apelando a Tito como el líder espiritual de los corintios, para que Tito sea el que mueva este asunto de la ofrenda. Ahora, cuando uno lee todo el capítulo 8 y 9 de 2 a los Corintios, y yo en verdad espero que ustedes lo estén leyendo, los animo a que lo hagan. Cuando uno lee estos dos capítulos, uno percibe en estos dos capítulos que en el corazón de los corintios había una buena disposición a dar. Había una buena disposición a dar. Y uno se pregunta, ¿y cómo era que había una buena disposición a dar? Hermano mío, porque si uno lee bien el versículo 6, uno encuentra que Tito ya había estado trabajando este asunto de la ofrenda con los corintios hacía un año antes. Durante un año antes, Tito les había estado enseñando sobre el ofrendar. Y los corintios como iglesia habían asumido un compromiso de dar para la obra de Dios. Porque usted observe las palabras que dice el versículo 6. Observe lo que dice, por favor, leamos detenidamente. Dice, de manera que exhortamos a Tito. Acá la palabra exhortación es ánimo, aliento. Lo animamos a Tito, lo alentamos a Tito, por si acaso, lo que está diciendo Pablo. Para que tal como comenzó antes, o sea, como él ya comenzó antes a enseñarles, a animarles a dar la ofrenda, dice, asimismo acabe también, o sea, ese proyecto, ese dar, ese plan de dar la ofrenda, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Observe usted también cómo se le llama a la ofrenda. A la ofrenda se le está llamando esta obra de gracia. Porque, hermanos míos, como hemos dicho, esta serie se titula La gracia de dar. Porque justamente, hermanos, el dar al Señor es una obra de gracia, queridos hermanos. Hermanos, entonces los corintios, bajo la dirección espiritual de Tito, habían asumido un compromiso hacía un año atrás. El compromiso había sido quizás, habían dicho, pienso en palabras, no sé si lo habían puesto por escrito, pero habían dicho, vamos a apoyar como iglesia a los hermanos que están en Jerusalén. Para eso vamos a levantar
ofrendas. Y eso es lo que Pablo en 1 Corintios capítulo 16 va a decir, que la ofrenda se recoja semanalmente. Entonces, la iglesia había asumido un compromiso de dar. Y Pablo en este versículo 6 está animando a la iglesia a través de Tito como pastor, para que la iglesia cumpla con su compromiso de dar. Eso es bien importante, hermanos, que cuando nosotros asumimos un compromiso, ya sea un compromiso personal o como iglesia, tenemos que cumplir nuestro compromiso. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, que el Hijo de Dios, la hija de Dios, la iglesia tiene que cumplir con sus compromisos que hace. Para mí hay un versículo clave en este asunto de cumplir con los compromisos, que uno puede hacer hasta verbalmente, hermanos, que para mí es en el Salmo número 15. Si usted gusta, escuche nada más, por favor, para que no se me vaya de aquí, escúchelo. Yo le voy a dar la cita, prefiero que lo escuche. Voy a leer solamente dos partes de dos versículos, ya para no leer todo el Salmo 15. Leo una parte del versículo 1. La primera palabra del versículo 1 del Salmo 15 dice así. Comienza diciendo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, ¿no? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, la pregunta es, Señor, ¿quién va a entrar al cielo? ¿Quién va a entrar a morar contigo? ¿Quién va a entrar a vivir contigo, Jehová? Y bueno, y luego a partir de ahí comienza mencionando ciertos rasgos de la persona que va a vivir ante Dios. Pero observe, si usted tiene abierta la Biblia, observe lo que dice en el versículo 4. En el versículo 4 hay una partecita hablando de un rasgo más que debe de tener la persona que va a vivir en la presencia de Dios. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Lo tiene? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, hermanos míos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Estaba leyendo en el Salmo número 15. He leído el versículo 1 y de ahí he saltado al versículo 4. Salmo número 15. O sea, cuando uno hace una promesa a Dios, y aún si esa promesa va en nuestra contra, hermano, pero hemos dado una promesa a Dios, tenemos que cumplir la promesa a Dios. De eso hemos estudiado. ¿Recuerdan ustedes a este personaje en el libro de Hechos, a Bernabé? ¿Recuerdan a Bernabé? Bernabé hizo una promesa, vendió su terreno y lo dio a la obra de Dios, porque él había hecho una promesa. Pero luego encontramos en el siguiente capítulo de Hechos 5 a una pareja, Ananías y Zafira, que hicieron una promesa similar, pero cuando vieron el dinero se desanimaron de la promesa y quisieron engañar a Dios, pero no lo lograron, porque Dios no puede ser engañado, nadie puede burlarse de Dios. Entonces, lo que aquí en este versículo 6 es que Pablo va a Tito como líder espiritual, como la cabeza, como el pastor, y sencillamente le dice, Tito, te animamos, te aliento para que cumplan la promesa, el compromiso que hace un año han hecho ustedes. ¿Qué compromiso? Dar a la obra de Dios, levantar la ofrenda al Señor. Ahora, en el versículo número 7, dice, por tanto, como en todo abundáis, y ahora recuerde, Pablo se está dirigiendo a los corintios, dice, por tanto, como en todo abundáis. ¿En qué abundaba esta iglesia? Esta iglesia abundaba en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Y luego dice, y en vuestro amor para con nosotros. Ahora Pablo le dice al final, mire lo que le dice, abundad también en esta gracia. Eso es lo que Pablo le va a decir. Ustedes tienen que abundar también en esta gracia, le va a decir. Hermano, la iglesia de los Corintios, hermanos, era una iglesia que tenían de parte de Dios una tremenda bendición espiritual. Así que lo primero que le quiero decir es que en este versículo número 7 hay dos verdades. La primera es justamente la que le estaba diciendo, ¿no? De que Dios había bendecido con muchos dones del Espíritu Santo a la iglesia de los Corintios. Es por eso que este versículo 7 menciona algunos de estos dones
de este obrar del Espíritu en los corintios. El versículo 7 dice, como en todo abundáis. ¿En qué abundáis? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Está mencionando alguno de estos dones el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el asunto de la abundancia de los dones que Dios había dado a los corintios, lo ha desarrollado en la primera epístola, porque estamos en segunda a los Corintios. En la primera epístola, Pablo ha desarrollado este asunto sobre la abundancia de dones. Si usted, en otro momento, anote la cita, si usted lee primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7, primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7, usted va a observar allí, al comienzo de la primera epístola, que Pablo le va a decir algo similar a lo que estamos leyendo en este versículo 7, de que ellos tenían muchos dones del Espíritu Santo en ellos. Dios había bendecido a la iglesia de los Corintios con muchos dones. Era una iglesia muy bendecida. Ahora, no me voy a ir por las ramas, pero justamente a causa de la inmadurez de los corintios, porque en la primera epístola Pablo también trata el tema de que era una iglesia muy inmadura. Ellos habían mal usado, mal interpretado los dones de señales como el don de lenguas y otros dones. Entonces Pablo escribe la primera epístola a los corintios, donde trata extensamente sobre estos dones de señales, el don de lenguas, normando esta situación. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero eso era causa de que había muchos dones en la iglesia. Era una iglesia muy rica espiritualmente de parte de Dios. Entonces, la segunda verdad que se desprende de este versículo 7 que acá estamos estudiando es esta. Ahora Pablo les va a retar para que abunden también en esta gracia. Eso es lo que dice en el versículo número 7, hermanos, ¿ah? Observe usted el versículo 7, la primera parte habla de que era una iglesia muy bendecida con dones del Espíritu, pero las últimas palabras del versículo 7 dice, abundad también en esta gracia. Dice, abundad también en esta gracia. Lo que Pablo le dice es, ustedes abundan. Fíjese esa palabra abundan al comienzo del versículo 7, le dice, ¿no? Como en todo abundáis. Dice, ustedes abundan. Ustedes tienen en abundancia dones, menciona fe y otros. Entonces, como ustedes abundan en dones que Dios les ha dado, ahora al final del versículo 7, Pablo les dice, ¿no? Ustedes ahora tienen que abundar también en esta gracia. ¿A qué gracia se refiere, hermanos míos? ¿A qué gracia? A la gracia de dar. A la gracia de dar. Recuerden ustedes que ese es el tema que se está desarrollando en estos dos capítulos, la gracia de dar. Porque, hermanos míos, el capítulo 8 y 9 va a repetir hasta la saciedad la palabra gracia. La verdad es que no he contado cuántas veces, pero usted puede darse el tiempo, si gusta, de contar cada vez que aparece la palabra gracia en estos dos capítulos. Pero el contexto, hermanos míos, siempre es importante. Y la palabra gracia, recuerde usted que siempre le hemos dicho que la palabra gracia tiene que ver con un don, ¿verdad? Un don. Y un don siempre hemos dicho que es un regalo. Entonces, y la palabra gracia acá se está refiriendo a lo que nosotros de una manera generosa le damos al Señor. Ese es el sentido de la palabra gracia aquí. Está hablando de que Dios puede manifestar su gracia de una manera tangible, de una manera palpable en medio de su pueblo. ¿Y cómo lo manifiesta? Eso lo hemos estudiado en los primeros versículos de esta epístola. Cuando Dios obró en la iglesia de Antioquía. Recuerden ustedes que estudiamos a la iglesia de Antioquía. Y si usted echa memoria a la iglesia de Antioquía, ahí se había manifestado la gracia de Dios. Y Bernabé lo pudo ver, la gracia de Dios. Ahora Pablo también anima a las iglesias a manifestar la gracia de Dios, que la gracia de Dios se haga vigente, que se pueda ver la gracia de Dios. Es como por decir, hermanos míos, como yo le decía la semana pasada, ¿recuerdan ustedes que yo le preguntaba a ustedes, le decía, ¿la gracia de Dios se puede ver? Y yo le decía, sí se puede ver la gracia de Dios. ¿Dónde? Cuando nosotros como iglesia somos generosos. Ahora, yo también le preguntaría, ¿Dios se puede ver a Dios?
Yo sé que usted va a decir, pastor, ¿cómo se va a ver a Dios? Dios es invisible. Ciertamente Dios es invisible. Pero Dios se puede hacer una realidad no solo para nosotros, sino para otras personas, cuando la iglesia, los creyentes como individuos, como iglesia, comenzamos a vivir de una manera real, de una manera, hermanos, certera, que demostremos a todo el mundo que sí, realmente Dios está en medio de nosotros. Porque usted recuerde que Cristo dijo en Juan capítulo 13, ¿cómo conocerán el mundo que somos los discípulos de Cristo? Cuando tuviéramos amor los unos por los otros. Yo estaba recordando haber leído parcialmente, no lo he leído totalmente, la historia que ustedes deben de conocer de un hospital que existe en las alturas de Abancay. No sé si lo conocen ustedes. Ok, no lo conocen por lo visto. Ya. En las alturas de Abancay existe un hospital evangélico, que es, el hospital se llama así, permítame leerlo porque yo no conozco de quechua, pues, ¿no? Dice así, se llama Hospital Diospi Suyana. No sé si lo dije bien a los que son quechua hablantes acá. Diospi Suyana, me dicen que lo he dicho bien. Hospital Diospi Suyana, lo cual significa en nuestra lengua castellana, hospital confiamos en Dios. Ese hospital, hermanos míos, fue fundado por una pareja de cristianos evangélicos en las alturas de Abancay. Y es un hospital, por lo que veo en el libro, porque hay un libro que se ha escrito sobre esto, todo un libro, inclusive han salido reportajes en la televisión aquí en Lima, han salido en los periódicos, en las revistas acá en Lima, ha salido tiempo atrás. Es un hospital que cuenta con una infraestructura moderna y con una tecnología médica de última generación. No tiene nada que envidiarle a las clínicas, a las mejores clínicas que usted se puede imaginar que existan en nuestro medio. Acá en nuestra iglesia yo conozco por lo menos a 2 familias que me han contado que han ido a ese hospital. Yo tengo 2 familias acá en nuestra iglesia que han ido, me han contado. Me han dicho, pastor, así, así. Hermano, es tremendo lo que me han contado. Y por la fotografía yo puedo ver que es una realidad. Ahora, la pareja que fundó este hospital, que todavía están ahí andando, trabajando ahí entre ellos, escribieron un libro, ¿y saben cuál es el título del libro? Es así, Dios es visible. Dios es visible. Está tanto en español como en inglés también. Dios es visible. Y cuando usted lee el libro, usted llega a una conclusión de lo que yo le estoy diciendo. Dios sí puede ser visible en nuestras vidas y en nuestra iglesia cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Y el mundo que nos rodea comienza a ver que Dios no es simplemente teoría, o sea, algo abstracto, sino que Dios es una realidad y realmente Dios está no solamente con nosotros, sino en nosotros. Hermano mío, y eso nos lleva justamente a lo que estábamos hablando, otra vez de ahí retornamos. Lo que gustan luego yo les puedo dar más referencia de este hospital, ¿eh? Ahí tengo el libro, les puedo dar para que lo vean el libro. Lo vean nada más, no se lo puedo prestar, ¿ya? Ahora, hermanos, esto nos lleva otra vez al punto, ¿no? De que el apóstol está pidiéndole a esta iglesia, en esta segunda verdad, es de que ellos abunden en esta gracia. Y de acuerdo al contexto, está hablando de la gracia de dar, hermanos míos. La gracia que fluye del corazón del creyente, producto del obrar de Dios en nuestras vidas. Porque este versículo número 7, y no hemos hecho énfasis en eso porque eso es lo que vamos a ver luego, pero el versículo 7 ya va introduciendo el tema que viene en el versículo 8, pero en el versículo 7 a la mitad dice, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo está introduciendo el tema del amor. Hermano, y cuando hay amor, uno le puede dar tranquilamente la ofrenda al Señor, queridos hermanos. Es así, ¿verdad? Es así.
El versículo número 8, mis hermanos, mis hermanos, justamente ya va a tratar aquí Pablo este asunto del amor. Observe el versículo 8, dice, no hablo como quien manda. Eso es muy importante, hermanos, no es como que él manda. No es que Pablo está diciendo, yo les ordeno para que ustedes den. No, hermano, el dar no se trata de una orden, no se trata de una presión. El dar no se trata de que el pastor viene y le va a presionar que tienen que dar, ¿no? El que no da se va al infierno. No, hermanos, eso no es así, ¿verdad? Hay algunas congregaciones, yo sé que algo así más o menos por el estilo, ¿no? Te manipulan, te comienzan a decir que si tú no das no eres realmente un creyente, que si tú no das es que Dios no está obrando en tu vida y cosas así, hermanos. Hermanos, no hay que manipular. Y hay que tener cuidado con ese tipo de congregaciones donde no esperan que las ovejas den, sino que trasquilan a las ovejas. Y usted sabe que de ese tipo de congregaciones y líderes existen muchos en nuestro medio. Y ya no quiero ahondar más en el asunto, ¿no? Pero Pablo dice aquí, no hablo como quien manda. Es que Pablo no está... Pablo podía usar su autoridad como apóstol. Y él como apóstol de Jesucristo podía imponer una ley y decir, yo ordeno que den. Pero Pablo no ordena. Pablo mismo dice, no hablo como quien manda, sino que, si usted sigue leyendo el versículo 8, dice, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Lo que Pablo está haciendo, queridos hermanos, es esto. Pablo está apelando para que los hermanos den. No apela a su autoridad de él como apóstol. Él apela, como dice este versículo número 8, a una demostración sincera del amor de los corintios. Y eso es muy cierto, queridos hermanos. Hay una frase que yo he repetido por años aquí en la iglesia y ya se ha vuelto como un versículo, ¿no? Hermanos, aquí hay un pensamiento que yo he repetido siempre a través de los años. Ustedes recordarán, esto lo vengo repitiendo desde que estoy aquí en los años 90. El pensamiento es ese, ¿no? El diezmo prueba nuestra obediencia, pero la ofrenda prueba... Es cierto, hermanos. O sea, si usted va solo a diezmar, usted está obedeciendo al Señor. No está haciendo mal, está obedeciendo al Señor, está bien, está correcto. Pero si queremos seguir, como explicábamos el mes pasado en el segundo culto y en el primer sermón de este mes, aquí en el primer culto explicábamos, si usted va a seguir avanzando en su desarrollo espiritual, nosotros conforme crecemos en nuestro desarrollo espiritual, vamos a entender que no debemos limitarnos solo al diezmo, sino que tenemos que ir más allá y tenemos que llegar a la gracia de dar. Y esa gracia de dar, hermano, tiene que ver con la ofrenda. Y siempre la pregunta es, pastor, ¿y la ofrenda es menos que el diezmo o es más que el diezmo? Ahora, ¿usted qué piensa? Yo le digo, ¿cuál es superior? ¿La ley o la gracia? La gracia es superior, según las enseñanzas de las Escrituras. Porque la palabra de Dios mismo dice en Juan capítulo 1, dice, ¿no? La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. La gracia es superior. Entonces, sencillamente, en el dar, el creyente tiene que tomar como mínimo del dar, el diezmo. Y de ahí tiene que darle más al Señor. Eso es lo que enseñan las Escrituras, hermanos míos. Yo recuerdo que en una ocasión cierto caballero en los años 90 me estaba reclamando este asunto y él no había entendido este asunto, ¿ya? Del dar. Y él mismo me dijo, mire, pastor Hidalgo, que yo no voy a diezmar, me dice, yo voy a dar la ofrenda. Pero es que él entendía al revés. Él pensaba que la ofrenda era como cuando usted va a la iglesia católica y mete la mano al bolsillo y busca la moneda más pequeña, ¿no?
Porque así hace uno cuando llega para pasar la limosna en la iglesia católica, ¿no? Bueno, así hacía mi abuela con nosotros, ¿eh? Mi abuela nos enseñaba que sin ver uno metía la mano al bolsillo, iba buscando la moneda más chiquita y eso echaba en el limosnero cuando pasaba. Y entonces yo le dije, o sea, ¿tú piensas que la ofrenda es menos que el diezmo? Pero es así. No, le digo, le expliqué. Y le dije, ahora, como tú has dicho que no vas a diezmar, sino que vas a ofrendar, dale más al Señor. Me dice, ¿y puedo cambiar de opinión? Le digo, no sé, ese asunto arréglalo entre tú y Dios. Le digo, no es conmigo, yo no tengo nada que ver en ese negocio, le digo, ¿no? Ese es un asunto entre tú y Dios. Pero hermanos míos, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, ¿por qué decimos, queridos hermanos, de que la ofrenda demuestra nuestro amor? Porque cuando hay amor en nuestro corazón, el ofrendar fluye de una manera natural. Observe usted, por ejemplo, en el capítulo 9, en el versículo 7. Capítulo 9, en el versículo 7 de 2 Corintios 9, 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno da, tiene que ser con alegría. Ojo, recuerde lo que dice en el versículo número 8, ¿ah? Si usted observa el versículo 8, por favor, observe el versículo 8. El versículo 8 dice, también la sinceridad del amor vuestro, la sinceridad del amor vuestro. La palabra sinceridad viene de la palabra griega sincera. O sea, son dos palabras, por si acaso, separadas, ¿eh? No es una palabra sola. Sincera. O sea, sincera. Lo que nosotros le echamos al piso, la cera. Ya, sincera. O sea, lo que le está diciendo es sin máscaras. Eso es lo que está diciendo, sin máscaras. Porque en aquel entonces, cuando los actores iban a representar un personaje, se ponían máscaras que representaban alegría, tristeza, grito, cólera y etc. más. Ustedes han visto que en el teatro antiguamente se ponían así, ¿no? Una máscara, ¿recuerdan ustedes? Una máscara, luego sacaban, se ponían otra máscara así encima, ¿no? Así era en aquel entonces. Y lo que Pablo le está diciendo aquí en el versículo 8 a los cristianos corintios es, ustedes demuestren su amor sincera, o sea, sin hipocresía, sin máscaras. Y si nos remitimos ahora con ese pensamiento al 9.7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, hermanos, en nuestro corazón tiene que haber alegría cuando le damos al Señor. No tenemos que ponernos una careta, una máscara de decir estoy alegre, cuando en el corazón estamos tristes de dar, ¿no? Ay, ¿qué habría hecho yo con este dinero, no? Pero ese dinero le pertenece al Señor. Y si le pertenece al Señor, hay que dárselo con alegría, queridos hermanos. Ahora, estamos hablando de que el amor nos hace dar, ¿ah? Observe usted en el capítulo 9 mismo, el versículo 24, por favor. En el 9:24 de 2 Corintios. Y no hay 9:24, ¿no? Que estoy hablando yo. ¿Ya? 9:14, perdón, 9:14, que ya le estoy aumentando versículos a la palabra de Dios. En el 9:14. En el 9:14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa, y fíjese, de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ahí está, les aman, dice, la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y perdón, era el 8:24, perdón. Un capitulito nada más, ¿no? 8:24, perdón, ¿ya? El 8:24, perdón. Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, dice. La prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Ahí está lo que estábamos hablando. La ofrenda es una demostración de nuestro amor, hermanos míos. Y esto es lo que dice aquí en el 8:24, ¿ah? Dice, hay que demostrar, los hermanos que iban a ir a recoger la ofrenda, porque eso era lo que se está hablando acá. Pablo dice, va a ir un grupo de hermanos a recoger la ofrenda. Entonces, cuando ellos lleguen,
demuéstrenle a ellos la prueba del amor que ustedes tienen. O sea, la ofrenda que ustedes van a entregar es una demostración de vuestro amor. Hermanos míos, es por eso que decimos en este pensamiento, ¿no? La ofrenda prueba, demuestra nuestro amor al Señor. Ahora, ¿y cómo uno puede llegar a tener este amor? La clave está en el 8.5 que la semana pasada estudiamos. La clave está en el 8.5. En el 8.5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ahí está el primer paso para que uno pueda tener esta demostración de amor. Darse primeramente al Señor. Y el segundo paso, ¿cuál es? Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Cuando uno se da primero al Señor, hermano mío, luego lo que viene, el segundo paso, darle a la obra de Dios, fluye como algo natural. ¿Verdad que sí? Es así el obrar de Dios. Cuando Dios obra en nuestras vidas, lo que viene de ahí en adelante, en el dar, es algo natural, algo fácil de hacer. El versículo 9, llegamos al gran ejemplo del dar en esta sección que estamos estudiando. El versículo número 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí otra vez aparece esta maravillosa palabra que dice, que por amor a vosotros, por amor a ustedes, corintios, y por amor a nosotros también, personas del siglo XXI, la gracia de Cristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Verdad que sí? Hermano, Dios es un Dios todo suficiente, Él tiene todas las riquezas de este universo. ¿Verdad? ¿Usted lo cree o no? Yo lo creo. Si usted solamente le da una lectura así rápida a los últimos 2 capítulos del Apocalipsis, usted va a ver cómo es la ciudad de mi Padre Celestial. Hermano, mi Padre Celestial no necesita nada de nadie, ¿verdad? Mi Padre Celestial tiene una ciudad hecha de oro. Las piedras, hermano, los pisos, todo, las entradas son joyas preciosas. Hermano, las palabras que yo pueda decir son insuficientes para describir lo maravillosa que es la ciudad de nuestro Padre Celestial. Entonces, mi Padre Celestial, el Señor Jesucristo, ellos son ricos, abundantemente ricos. Y aquí este versículo 9 dice que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Hermano, Dios siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Y ahora luego dice, ¿con qué propósito? Observe la última parte del versículo número 9, dice, ¿con qué propósito? Dice, para que vosotros, o sea, nosotros, para que nosotros, con su pobreza, o sea, cuando Cristo se hizo hombre, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está el propósito por el cual Cristo se hizo pobre. Pablo había colocado en los versículos 1 al 5, estamos en 2 Corintios capítulo 8, en los versículos 1 al 5 había colocado como ejemplo de dar a las pobres iglesias de Macedonia. Pero ahora en los versículos 6 al 9 coloca como ejemplo de dar a Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, queridos hermanos. Hermanos, nosotros ahora hemos recibido de parte de Dios ingentes y grandes cantidades de riqueza. ¿Qué le parece a usted? Amén. Yo me siento feliz por eso. Yo quiero mencionar rápidamente en este trasfondo de pobreza y riqueza que Cristo ha hecho por nosotros, 3 beneficios que recibimos de parte de Cristo Jesús cuando Él muere en la cruz. Hermano, porque recuerden, algún día voy a predicar los 50 beneficios que recibimos por la muerte de Cristo, ya, pero acá solamente 3. Algún día vamos a tratar los otros 47, ¿ya? Algún día, no sé cuándo. Ok, primer beneficio que recibimos, ok, ahora es el ejemplo, hay 3 beneficios. Beneficio número 1, porque sin Dios éramos pobres. Una persona sin Dios es pobre, no tiene absolutamente
nada. El domingo pasado leímos un versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, cuando el Señor le está hablando a la iglesia de Laodicea. Y ahí en Apocalipsis 3, 17 el Señor le dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice. Eso es lo que tú eres, le dice, sin Dios. Cuando el hombre está sin Dios, entre otras muchas cosas, es un pobre. No tiene absolutamente nada. Hermanos, sin Dios el ser humano está sin nada, está vacío, está pobre. El hombre sin Dios no tiene nada, queridos hermanos. Existe un tremendo vacío en el ser humano sin Dios. Por eso el hombre sin Dios está pobre, está vacío, no tiene absolutamente nada, de nada, de nada. Ni riquezas, ni bienes materiales pueden llenar el vacío que existe en el hombre que está sin Dios. Así que con Dios lo tenemos todo. Beneficio número 2. Beneficio número 2. Porque sin Dios estábamos en el muladar. Usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Pastor, un ratito usted dirá, ¿cómo es que estaba en el muladar, pastor? Eso es lo que dice la Biblia, por si acaso. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted es ágil en la Biblia, vaya conmigo al Salmo número 113, por favor. El Salmo número 113, los versículos 7 y 8. Salmo 113, por favor. Versículos 7 y 8. Salmo 113, el versículo 7 y 8, dice así la palabra del Señor. Dice, Él levanta del polvo al pobre. Ahí, entre eso, nosotros, sin Cristo, pobres. Sin Cristo, pobres. Pero el Señor nos levanta, nos saca del polvo, pobres. Dice, y sigue hablando de nosotros, sin Cristo, dice, y al menesteroso lo alza, ¿de dónde, hermanos? Del muladar, del muladar. Sin Cristo, sin Dios, éramos pobres, y sin Dios estábamos ¿en dónde, hermanos? En el muladar. Ahora, yo sé que es una palabra fuerte, alguien dirá, no, pero ¿cómo va a ser eso? No, pero es así, espiritualmente estábamos en el muladar. Ahora, si usted quiere entender esta palabra muladar en el contexto que se está escribiendo, tiene que ver con el lugar donde se arrojaba la basura. O sea, en el basural. Y todavía hay una palabra más fuerte, ¿no? Tiene que ver con el lugar donde se arrojaba el estiércol, el estiercolero, si no me equivoco, sí, esa es la palabra. Imagínense, esa es la palabra que está usando aquí el salmista para describir al hombre sin Dios. El hombre sin Dios es un pobre. Y no solo eso, sino que está en el muladar. Y cuando viene la salvación al ser humano, cuando Cristo llega a nuestro corazón, versículo 8 versículo 8 dice, seguimos leyendo el Salmo 113, el versículo 8 dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Qué grandioso, ¿verdad? O sea, éramos pobres, nos saca de la pobreza. Estábamos en el muladar, en el basurero espiritualmente hablando, nos saca del basurero y dice el versículo 8 que es para sentarnos con los príncipes. Y dice con los príncipes de su pueblo. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Así que, mire usted, de pobre en el muladar, ahora pasamos a la posición de estar con los príncipes de los hijos de Dios. Qué cambio tremendo, hermanos, ¿ah? Qué tremendo cambio, ¿verdad? Del basurero a ser príncipes. Beneficio número 3. Porque al darnos la salvación, el Señor Jesucristo, Dios, nos dio las riquezas de su gracia. Era lo que estábamos hablando. Que ahora ya no somos pobres, sino somos ricos en Cristo Jesús. Observe usted lo que dice Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Sería muy beneficioso que usted lea todo el capítulo 2, pero por cuestiones de tiempo me quiero concentrar solamente en el versículo número 7, porque está hablando de la salvación, por si acaso.
Mire, el versículo 4 habla del amor. Mire el versículo 4. Quiero leer el versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y sigue hablando, el amor con que nos amó. Y de ahí me salto al versículo 7 por cuestiones de tiempo. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces el Señor en nosotros, en Cristo Jesús, está mostrando las abundantes riquezas de su gracia. Hermano, el Señor ahora nos ha dado grandes cantidades de riquezas espirituales. Entonces, ¿podemos decir que somos pobres? No, hermano, no somos pobres. No somos pobres. Espiritualmente somos los seres más ricos de este universo. ¿Sabe por qué? Porque mi Padre Celestial es el Dios que es dueño de todas las riquezas de este universo. Y como mi Padre Celestial es el Dios más rico de este universo, porque no hay otro Dios, es el único Dios más rico de este universo, hermano mío, nosotros también estamos en esa misma línea, somos ricos en Cristo Jesús. Entonces Pablo está apelando a eso, de que el Señor se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, hermano mío. Cristo es nuestro ejemplo en el dar, porque dice ahí, siempre el sacrificio de Cristo en la Biblia se nos presenta como una ofrenda, una ofrenda. Permítame ir concluyendo esta mañana, ya que estamos en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo número 2, capítulo 5, versículo número 2, y podría citar más versículos, pero el tiempo nos gana, el tiempo apremia, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo número 2, dice así, dice, y andad en amor, dice, hay que andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda, Cristo se entregó por nosotros, y esa entrega de Cristo es descrita en la Biblia con la palabra ofrenda, entre otras palabras. Hermano, la ofrenda que Cristo hizo es que Él se dio todo por amor a nosotros. Hay un viejo himno que nosotros cantamos, y especialmente lo cantamos en Navidad, ¿no? Pero yo siempre digo, no sé por qué lo cantamos solo en Navidad. No. O sea, a veces pensamos que Navidad es en diciembre, ¿no? Navidad no es en diciembre, hermanos. Debemos de cantar en cualquier momento del año el nacimiento de Cristo Jesús, la venida de Cristo. Pero hay un viejo himno que se canta en nuestras iglesias desde mucho tiempo atrás, que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Y de ahí el himno sigue. Pero es un himno maravilloso que nos presenta lo que estamos hablando esta mañana. Cristo, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Hermanos míos, en conclusión, lo que vamos entendiendo es esto. El dar tiene que brotar de nuestro corazón como una generosidad del obrar de Dios, del amor que Dios pone en nosotros. Conforme vamos desarrollando nuestra vida espiritual, vamos creciendo, también vamos creciendo en el dar. Y hermanos, y a la luz del ejemplo de Cristo Jesús, a la luz del ejemplo de Cristo Jesús, entendemos esto, de que cuando hablamos de dar, la gracia de dar no es solamente darle un poquitito al Señor, sino la gracia de dar es darle todo al Señor. O sea, la gracia de Dios, lo que nos enseña la palabra es que la gracia de Dios, a diferencia del diezmo, la gracia de Dios no tiene límites. No hay límites. Y cuando Dios ha obrado en nuestro corazón y nosotros por el amor, hay alegría en nuestro corazón, una alegría sincera, no una alegría hipócrita, una alegría sincera, nosotros le damos fácilmente a Dios
porque hay amor en nuestros corazones. Y yo, al igual que Pablo hizo a los corintios, le animo a que todos nosotros seamos fieles en el dar al Señor.